Hay llamadas que no buscan conversar, sino confirmar que aún sigues vivo. Durante 3 meses seguidos, todas las noches exactamente a las 9:15, mi hijo me llamaba solo para hacerme una pregunta. ¿Estás solo, papá? Al principio pensé que era una muestra de cariño, hasta que entendí que en realidad era la confirmación final antes de que se abriera una puerta hacia el destino. Me llamo Martín Álvarez, tengo 59 años, soy carpintero jubilado y vivo solo en las afueras de Toledo. Siempre creí que estaba acostumbrado al silencio. En las afueras de Toledo, el silencio tiene olor a madera de pino húmeda, a barniz fresco, y suena como el viento enredándose entre los olivos detrás del jardín, respirando como un reloj viejo que suspira. Desde que Isabel murió, esta casa se volvió absurdamente grande. 2 habitaciones, pero solo una cama que aún conserva calor. Una cocina con 2 tazas, pero solo una que humea. Un comedor con 6 sillas, aunque nunca haga falta mover más de una. Soy carpintero retirado. Colgué mis sierras y cepillos, pero mis manos todavía conservan la costumbre de pasar por la superficie de la madera cada mañana, como si al tocarla buscara una respuesta antigua que la vida ya no se molesta en repetir. Y entonces cada noche, exactamente a las 9:15, el teléfono suena. Ni un minuto antes, ni un respiro después. ¿Estás solo, papá?, me pregunta Darío. Siempre igual. 4 palabras que resumen todo mi día. Al principio me conmovía. Mi hijo, ocupado en Madrid, todavía se acordaba de llamarme. Yo respondía: «Sí, hijo, estoy bien». Él guardaba silencio medio segundo. Ese vacío sonaba como una gota cayendo en un pozo, y luego colgaba. Yo me quedaba quieto, mirando el calendario de la pared, marcado con citas del dentista, reuniones del club de jubilados y las festividades que Isabel jamás olvidaba. La casa absorbía el pitido final de la llamada y me devolvía la misma calma brillante y lisa que tiene la madera bien lijada. 1 semana, 2, 3. Cada noche, a las 9:15, las mismas 4 palabras. Aquella pregunta que al principio me hacía sentir recordado, se transformó poco a poco en una regla fría que medía mi soledad, como si midiera el ancho de una tabla. Empecé a prepararme para la llamada como para un ritual. Ponía el café a las 9 en punto. Me secaba las manos con el trapo de cocina cuando el minutero marcaba el 3 y me apoyaba en el marco de la puerta justo cuando el segundero llegaba al 12. Algunas noches de lluvia, con el techo murmurando, juraría escuchar los pasos de Isabel en el pasillo, trayendo el aroma de lavanda de su spray para las sábanas. Sonaba el teléfono, caía la pregunta, y todo se disolvía en el aire. Me burlaba de mí mismo. El muchacho está ocupado. Los hijos de ahora hablan menos que sus padres. Pero una noche, después de colgar, noté algo en su voz. Darío no cambiaba el tono entre su «¿Estás solo, papá?», y el suspiro leve antes de cortar. Era como si llamara solo para confirmar un dato, no para escuchar a una persona. Moví el sillón junto a la ventana, desde donde podía ver el camino de tierra que lleva al pueblo. A lo lejos Toledo descansaba bajo un cielo de color cobre, las cúpulas de las iglesias exhalando humo frío. Recordé los días en que lo llevaba a la escuela, cruzando juntos el puente de Alcántara. Me preguntó entonces por qué la piedra no le temía al viento. Le respondí que la piedra no, pero los hombres sí. Empecé a contar las veces que él preguntaba y las que yo respondía, como quien cuenta los anillos de una mesa que fabricó el día de su boda. Cuanto más contaba, más sentía crecer dentro de mí una vergüenza silenciosa. La vergüenza de un padre reducido a su propio estado de soledad.
No necesito compasión. Ya me acostumbré a mi sombra cuando apago la luz del salón. Pero que me pregunten cada noche, solo para verificar esa soledad, como si revisaran un inventario, un paquete o el tanque de gas, me hacía sentir convertido en una cifra, una línea, un espacio vacío dentro de una hoja de cálculo invisible. Otra noche, el viento recorría el campo de trigo como una mano invisible peinándolo al revés. Murmuré el nombre de Isabel muy bajito y callé, temeroso de que los vecinos me oyeran. A las 9:15, el teléfono sonó. ¿Estás solo, papá? La voz de Darío no tenía una sola grieta. Sentí en la garganta una astilla de madera atorada, incapaz de bajar. Miré las 2 tazas colgadas en el estante, una mía, otra de Isabel, y entendí que aquella inquietud ya había echado raíces en algo más grande. No sé cómo llamarlo. Solo sé que cada noche, a la misma hora, la pregunta de mi hijo giraba una vuelta más en la madera de la casa, dejando una hendidura fina, larga y fría. Y yo, Martín Álvarez, empecé a temerle más a la precisión del reloj que a mi propia soledad. La casa donde vivo ahora no es solo un refugio, sino una parte de la memoria que se ha extendido por 3 generaciones. Mi padre la construyó en 1957, en los últimos años del régimen de Franco. Las paredes son gruesas, el techo bajo, el tejado de tejas rojas oscuras, y el olor a pino todavía se queda en cada grieta. Cada puerta, cada peldaño de la escalera, fue obra de sus manos, y después, de las mías. Reemplacé cada barandal, lijé cada ventana a mano, conservando la veta áspera de la madera como quien guarda la voz del pasado. Las mañanas en las afueras de Toledo siempre traen una luz pálida, mezclada con neblina, que se filtra por las cortinas de lino color beige que Isabel había cosido. Me levanto temprano, sin motivo específico. Ya no hay nadie esperando el desayuno. Ya no suenan los cubiertos ni el aroma del café recién hecho. Pero aún pongo la tetera, coloco la taza en la mesa, como si la memoria necesitara mantenerse viva mediante los actos repetidos. A veces, cuando la luz del sol toca la mesa de la cocina, juro escuchar los pasos de mi padre, pesados, firmes, viniendo del taller en el patio. Esta casa es una caja que encierra almas antiguas, un padre severo, una esposa dulce, y ahora yo, el guardián de lo que quedó de ellos. Doña Mercedes es la única que aún viene con frecuencia. Tiene unos 70 años, es bajita, de cabello blanco, y manos que nunca descansan del tejido. Cada domingo trae un pan dulce recién horneado y una historia nueva que contar. Habla de su marido, un viejo soldado, como si aún viviera, solo que anduviera lejos y pudiera regresar en cualquier momento. Yo no hablo mucho, prefiero escuchar. A veces nos sentamos juntos en el porche, oyendo las campanas de la iglesia de San Ildefonso a lo lejos. Ella dice que soy un hombre decente, de los de antes, de esos que viven con principios y no saben fingir. Yo solo sonrío. Si supiera que cada noche debo mentirle a mi propio hijo diciéndole que no se preocupe, que no estoy solo, quizás me miraría de otro modo. Mercedes suele decir, «Esta casa te retiene, Martín. Es parte de ti, pero también te está consumiendo». No la contradigo. Tiene razón. Cada rincón, cada grieta, cada puerta que cruje me recuerda que el tiempo no solo pasa, también se queda para mirar. Los días se amontonan unos sobre otros y, en ese silencio, siento cómo me desgasto poco a poco, como la superficie de una tabla bajo la mano de un viejo carpintero. Darío casi no viene, pero cada vez que lo hace, preparo su habitación. En su escritorio aún están el compás, las manchas de tinta
y los dibujos torpes que hizo cuando tenía 12 años. Cuando fue aceptado en la Universidad de Madrid, lo abracé más tiempo del necesario. «Papá, no me voy a la guerra», se rió. Yo solo le respondí: «Todo padre teme perder a su hijo», y al final lo perdí. No en el sentido de la muerte, sino en esa distancia que crece con los años, en las llamadas cada vez más cortas, en los abrazos que se volvieron de cortesía. Estudió finanzas, se graduó con honores y consiguió trabajo en una aseguradora grande en el centro de Madrid. Yo solía presumirlo con todo el vecindario. «Mi hijo trabaja en la capital». Mercedes decía: «¡Qué orgullo, Martín, criaste a un hombre exitoso!». Yo sonreía, pero por dentro solo sentía vacío. Sabía que el éxito suele costar más caro que la felicidad. Él hablaba rápido, respiraba con prisa, siempre ocupado en juntas, en proyectos. Cuando Isabel vivía, solía decir: «Algún día mirará atrás y se lamentará del tiempo perdido». Pero las personas rara vez recuerdan cuando deberían hacerlo. Por las tardes, cuando el último rayo de sol se apaga sobre los olivos, me siento en el porche y miro la casa como un anciano que se contempla en el espejo. Hay días en que me siento como un mueble demasiado pulido, brillante por fuera, hueco por dentro. Cada vez que suena el teléfono, me levanto de la vieja silla donde mi padre solía sentarse, entro a la casa y digo la frase de siempre. Mi voz intenta mantenerse serena, pero en el fondo sé que ya no queda nada intacto entre Darío y yo, salvo este techo pesado de recuerdos que aún nos cubre. No recuerdo con exactitud cuándo me di cuenta de que las llamadas de Darío habían perdido el alma. Tal vez fue una noche de invierno, cuando el frío se filtraba por la ventana hacia la cocina, y yo me sentaba junto a una taza de café fría, esperando el timbre habitual. Sonó como todas las noches, a las 9:15 en punto, ni un minuto antes ni uno después. Levanté el auricular y escuché la respiración de mi hijo al otro lado de la línea, constante, mecánica, como el tic-tac de un reloj que cuenta hacia atrás. ¿Estás solo, papá? La misma pregunta, con un tono uniforme y liso, como la superficie del metal. Respondí: «Sí, hijo, todo bien». Silencio, ni un te quiero, ni una pregunta por mi salud, ni por la casa, ni por mí. Después de 2 respiraciones, un clic helado cortó la conexión. Miré el teléfono mientras la luz de la pantalla se apagaba poco a poco. La llamada había durado 7 segundos. Toda la relación entre padre e hijo parecía reducida a eso. Al principio quise justificarlo. Quizá estaba ocupado. Quizá le costaba expresar afecto. Quizá solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. Pero con el tiempo empecé a sentir que esas llamadas no eran para preocuparse por mí, sino para confirmar un dato. Me sentía como una casilla marcada en su lista. Padre, solo, sí. A veces, al dejar el teléfono, tenía la sensación de haber firmado el inventario de mi propia vida. Las noches siguientes intenté hablar más. Sí, estoy solo, pero acabo de terminar una silla nueva. Oh, hoy vino Mercedes con un bizcocho, pero Darío nunca respondió a esas frases. Solo guardaba silencio, y después de unos segundos, colgaba. Una vez escuché un suspiro fuerte, y luego nada. No había calor en su voz, solo esa frialdad de quien observa desde lejos, como si estuviera verificando los resultados de un experimento. Comencé a temer el silencio después de cada llamada, más que la soledad que lo precedía. Porque ese silencio no estaba vacío, traía consigo la sensación de ser observado. Cada noche dejaba de hacer cualquier cosa a las 9:10, esperaba el timbre, respondía la pregunta, y luego pasaba el resto de la noche con la impresión de haber sido examinado
por una mirada invisible. Una noche, mientras el viento golpeaba con fuerza las ventanas y yo acababa de ordenar los papeles viejos de Isabel, sonó el teléfono. ¿Estás solo, papá? Igual que siempre, con las mismas sílabas. No sé por qué, pero sentí una reacción instintiva, como la de alguien que, frente a un asaltante, de pronto entiende que debe mentir para sobrevivir. Respondí con una calma extraña. No, está aquí la abogada Arantxa. Vino a tomar café. No sé por qué mencioné a Arantxa. Tal vez porque era la única persona con la que aún mantenía contacto. Una colega de Isabel, ahora abogada en Toledo. Quizá mi subconsciente eligió el primer nombre que evocaba seguridad. Silencio. Pero esta vez era distinto. Denso. Pesado. Como si el aire se contuviera justo antes de una tormenta. ¿Arantxa? La voz de Darío sonó ronca, más baja que de costumbre, con una tensión que no había escuchado antes. Sí, vino a ayudarme con unos papeles. Continué, intentando sonar natural. Un suspiro fuerte escapó del otro lado de la línea, y luego solo dijo una frase corta. «Hablamos mañana». Y colgó. Me quedé inmóvil en la cocina. Un escalofrío recorriéndome la espalda. Por primera vez, no colgó inmediatamente después de mi respuesta. Por primera vez, su voz tenía una emoción. No afecto, sino duda, o tal vez ira. Miré hacia la ventana, vi mi reflejo en el vidrio. Un hombre de cabello gris, con el teléfono en la mano y en los ojos, algo nuevo. Miedo. Me senté, puse el teléfono sobre la mesa. Lo observé como si fuera un ser extraño. La mentira recién pronunciada seguía resonando en mi cabeza. Una frase corta que no sabía si había dicho para protegerme o para desafiar su silencio. Pero supe una cosa. Desde esa noche, esas llamadas ya no serían las mismas. Y mi miedo, ese miedo sin forma ni nombre, acababa de comenzar. Los días después de aquella llamada, mi casa empezó a respirar de otro modo. No sé explicarlo bien. Solo sé que el aire habitual, antes tranquilo y confiable, ahora tenía un ritmo distinto, como una melodía tocada a medio tono fuera de lugar. Por la mañana preparaba el café como siempre, pero al abrir el cajón para sacar la cuchara, noté que el montón de papeles que guardaba ahí, recibos de luz, cartas del banco, estaba desordenado. No mucho, apenas unos milímetros, pero yo conocía bien mi propio orden. Siempre dejaba el sobre más reciente arriba, los bordes perfectamente alineados. Ahora estaban torcidos, apenas un poco, pero lo suficiente para inquietarme. Me dije que tal vez la noche anterior tuve prisa, o que las manos me temblaron, y moví algo sin darme cuenta. Pero se repitió. El mazo de madera en la caja de herramientas del taller, que yo siempre dejaba a la derecha, apareció a la izquierda a la mañana siguiente. Mi vieja libreta de bocetos tenía señales de haber sido abierta y cerrada. No faltaba nada, pero esa sensación de que alguien había tocado mis cosas me recorrió la espalda como un hilo de hielo. Intenté explicarlo con razones lógicas. La edad, la memoria que falla, esas pequeñas confusiones que uno inventa para ocultar la verdad de que se está perdiendo a sí mismo. Pero cuanto más trataba de convencerme, menos creía mis propias palabras. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Isabel, una habitación que casi nunca piso, vi el marco con la foto de los dos torcido, inclinado hacia la derecha, como si alguien lo hubiera puesto con prisa. No recordaba la última vez que lo toqué. A la luz del crepúsculo, el rostro de Darío en aquella foto, el día de su graduación, joven con una mirada llena de confianza, me pareció extraño, ajeno. Me senté frente a él mucho rato.
mirándolo y me pregunté, ¿me miraba a mí o miraba a través de mí? Por la noche, al apagar la luz de la cocina, cualquier ruido me sobresaltaba. El viento colándose por la chimenea sonaba como una respiración humana. El refrigerador zumbaba con regularidad, pero de vez en cuando hacía una pausa breve, como una señal. Algunas noches despertaba de golpe a mitad de la madrugada, convencido de haber escuchado el crujido del piso en el pasillo. Un solo chasquido, seco, y luego nada. Me quedaba sentado en la cama, escuchando, sin atreverme a encender la luz. La claridad amarilla de la casa vecina se filtraba por la rendija de la puerta, dibujando una franja delgada en el suelo. El polvo flotaba en ese haz de luz, girando lentamente, como recuerdos que se niegan a descansar. Me repetía que debía mantener la calma, pero la verdad es que comencé a temerle a esta casa, el lugar donde nací, crecí, trabajé, amé, y lo perdí todo. A veces al cruzar el pasillo, sentía una mirada detrás de mí, y cuando volteaba solo encontraba mi viejo abrigo colgado, su sombra alargada bajo la lámpara. La mañana del quinto día salí con la intención de reparar la cerca. Al abrir el armario donde guardo las llaves, me detuve. Ahí conservo un llavero para todo: la casa, el portón, el taller, y una llave pequeña, antigua, que perteneció a Darío. La tenía en una cajita de madera, etiquetada llave antigua de Darío. La caja seguía en su lugar, pero estaba vacía. La llave había desaparecido. Me quedé largo rato de pie, con la tapa abierta entre las manos. Lo que sentí no fue rabia, sino algo más silencioso, más profundo, una intuición. Como si todos los fragmentos dispersos de los últimos días se ensamblaran de pronto, y la forma resultante tuviera el rostro de mi propio hijo. Esa noche no encendí la luz del salón. Me senté en el sillón, en la oscuridad, mirando cómo la luz de la casa vecina se reflejaba en la ventana. Destellos intermitentes deslizándose sobre la mesa. El suelo volvió a crujir suavemente bajo mis pies, o bajo el peso de la sospecha que llevaba encima. Me quedé quieto, sin moverme, y escuché mi corazón latir al compás del viento tras la puerta. Todo parecía desplazarse, no solo dentro de la casa, sino en toda mi vida, y en medio de ese vacío, supe con certeza que alguien, o algo, me estaba observando en silencio. No le conté a nadie lo que sospechaba, salvo a Ramón. Él era el único amigo de los viejos tiempos del taller con quien todavía mantenía contacto. Ahora trabajaba en una pequeña tienda de electrónica cerca del centro de Toledo, donde vendía desde televisores y cámaras hasta cosas que yo nunca hubiera imaginado necesitar. Cuando fui a verlo, estaba atendiendo a unos clientes, pero apenas me miró. Notó la inquietud en mis ojos. «¿Qué pasa, Martín? Tienes mala cara». Sonreí torpemente. «Solo necesito un poco de tecnología para dormir tranquilo». Ramón me observó un momento sin preguntar más. Me mostró 2 cámaras pequeñas, del tamaño de una yema del dedo. Dijo que eran fáciles de instalar, que podían conectarse al teléfono. Una para la sala, otra para la puerta principal, para sentirte acompañado. Bromeó mitad en serio, mitad en broma. Asentí, las compré y me las llevé a casa, sintiéndome como un viejo intentando luchar contra su propia desconfianza con juguetes electrónicos. Las instalé esa misma tarde. Una la coloqué sobre el estante de libros, apuntando hacia la puerta. La otra detrás de una maceta junto a la entrada. Me pareció un poco ridículo. Un hombre de 60 años convirtiendo su casa en un sitio vigilado, como si esperara pruebas de algo que ni siquiera quería creer. Pero algo dentro de mí me obligaba a hacerlo,
como si al no hacerlo la casa seguiría susurrando cosas que yo no alcanzaba a comprender. Esa noche me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Escuché el reloj del salón marcar los segundos. Escuché el roce del viento en la rendija de la puerta. Cerca de las 2 de la madrugada, me incorporé de golpe. Un ruido leve, casi imperceptible, pero humano, se deslizó entre los sonidos de la noche. Me quedé quieto, mirando la puerta de mi habitación, el corazón latiendo con fuerza. Nada. Me iba a convencer de que era mi imaginación cuando oí un pequeño clic, como el de una puerta vieja que se abre y se cierra con cuidado. No me atreví a salir. Permanecí sentado, los ojos fijos en la oscuridad, oyendo solo mi respiración mezclada con el viento. Después de un rato, el silencio volvió, espeso y absoluto. Esperé hasta que la primera luz pálida del amanecer se filtró por la ventana, y entonces salí. Todo estaba en su sitio, pero el aire tenía un olor distinto. Un frío que parecía haber sido agitado por la presencia de un desconocido. A la mañana siguiente, con las manos temblando, abrí la aplicación que Ramón había configurado en mi teléfono. La imagen apareció en blanco y negro, ligeramente granulada. Avancé lentamente. 2:37 de la madrugada. Exactamente la hora del ruido. La puerta principal se abrió despacio. En el encuadre apareció una figura vestida de oscuro, con una gorra y una linterna apuntando hacia el suelo. Entró con una familiaridad que me partió el alma. Darío. Pausé el video y me quedé mirando su rostro. Apenas visible en el resplandor tenue. No podía equivocarme. La línea de la mandíbula, la postura de los hombros, la forma en que inclinaba la cabeza al cruzar el umbral. Mi hijo caminó directo al archivador del rincón, abrió el segundo cajón, sacó varias carpetas. No se llevó nada, solo sacó su teléfono, fotografió los documentos uno por uno y los devolvió con cuidado. Luego se giró hacia el pasillo. Vi la puerta de mi habitación entreabrirse. La luz de la linterna se coló por la rendija y se detuvo sobre mi rostro dormido. Me vi a mí mismo en la pantalla, acostado de lado, con la boca entreabierta, sin saber que alguien estaba observándome desde la oscuridad. Darío no entró. Se quedó ahí, inmóvil. Un minuto entero pasó, largo como una vida. Su rostro en la grabación, sus ojos brillando en la penumbra, no mostraba ternura, solo una mirada extraña, calculadora, como si me contemplara no como a su padre, sino como a un desconocido al que debía evaluar. Cuando el video terminó, me quedé sin aliento. Tenía las manos empapadas de sudor. El teléfono casi se me cayó. Me dejé caer en la silla, el corazón golpeando con violencia. Los ojos fijos en la pantalla negra. No sabía si debía llorar, enfadarme o gritar. Solo sentí un vacío profundo, como si alguien acabara de arrancar el último pedazo de humanidad que quedaba entre los dos. Darío, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, al que llevé de la mano por el puente de piedra, ahora se colaba en mi casa de noche para buscar algo que yo aún no entendía. Temblando, con lágrimas cayendo sobre mis manos, supe que el hijo que yo recordaba ya no existía. Y el que quedaba en esa imagen, de pie en la sombra, era un hombre completamente distinto. Concerté una cita con Arantxa una mañana gris en Toledo. La ciudad vieja parecía envuelta en una neblina plateada. Los tejados y las calles empedradas mantenían el mismo silencio que Isabel solía amar. El café estaba en una esquina de la plaza de Zocodover, pequeño, cálido y siempre perfumado con canela. Llegué temprano. Elegí la mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la plaza todavía húmeda por el rocío.
Arantxa entró trayendo el frío de la mañana y ese aire de confianza que solo tienen las personas que saben que dominan la situación. Tenía más o menos mi edad, pero sus ojos seguían claros y atentos. De joven había sido de esas mujeres imposibles de ignorar, no por su belleza, sino por su determinación. Jamás imaginé que un día nos sentaríamos frente a frente en una circunstancia así. Martín, dijo, dejando su bolso en la silla. ¿Qué pasa? Había algo raro en tu voz cuando me llamaste. No respondí de inmediato. Saqué el teléfono, abrí la aplicación y busqué el video que había visto incontables veces. La pantalla se iluminó y la imagen de Darío apareció dentro de mi casa. Coloqué el teléfono sobre la mesa y dejé que ella lo viera por sí misma. Arantxa se inclinó hacia adelante, observó con atención y luego levantó la mirada, el ceño fruncido. ¿Ese es Darío? Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Vio todo el video en silencio. Cuando terminó, apagó la pantalla, dejó el teléfono sobre la mesa y suspiró. Esto no es solo una falta de respeto, Martín, dijo en voz baja con tono serio. Es allanamiento. Es peligroso. Yo seguía mirando mi taza de café. Estaba completamente fría. Sentía el corazón latir lento, como si no tuviera fuerzas para reaccionar. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Arantxa. Ni lo sé, respondí. No quiero creer que mi propio hijo, que él, pero lo hizo. Me interrumpió con la franqueza de siempre. Hay pruebas. No puedes ignorarlo. Asentí, pero por dentro me sentí traidor, como si al aceptar lo evidente estuviera negando mi propia sangre. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera, una pareja joven pasaba con su hijo. El niño se reía al ver las palomas volar. Ese sonido me atravesó. Me hizo desear desaparecer de la vida que poco a poco se estaba desmoronando ante mí. Arantxa apoyó la mano sobre la mesa. Martín, necesito que me digas la verdad. ¿Darío te ha hablado de dinero últimamente? ¿De la casa? La pregunta me detuvo. Recordé una conversación de hacía más de un año, cuando Darío me llamó para hablarme de una oportunidad de inversión a corto plazo. Un fondo manejado por un viejo amigo suyo con ganancias altas. Le envié 30,000 euros de los ahorros que Isabel y yo habíamos guardado toda la vida. Prometió devolverlos en 6 meses. Han pasado 18. No he visto ni un euro. Le conté todo a Arantxa. Escuchó en silencio, frunciendo el ceño. ¿30,000? Eso no es poco. ¿Y no te dio ningún documento, ningún recibo? Me dio su palabra. Dije en voz baja. Pensé que era suficiente. Arantxa se recostó en la silla, guardó silencio un instante y luego exhaló. Martín, escúchame. Si está endeudado, si usó tu dinero y ahora entra en tu casa, algo no anda bien. No sé si es económico, emocional o ambas cosas, pero no puedes quedarte quieto. La miré. En sus ojos no solo había profesionalismo, también compasión. Quizá veía en mí la imagen de aquel viudo que alguna vez conoció, tratando de sostener el orden en un mundo que se derrumba. ¿Qué propones?, pregunté. Empezar por entender qué busca, respondió. Podemos revisar tus papeles, tus cuentas, tus seguros. Si hay algo a su nombre, lo encontraremos. Dudé unos segundos y asentí. Al salir del café, Arantxa me tocó el hombro con suavidad. Esto no es culpa tuya, Martín. A veces los hijos se pierden por caminos que los padres no pueden ver. Miré alrededor. El cielo de Toledo estaba gris y las piedras viejas parecían impregnadas de siglos de lluvia. No le dije que aún creía que Darío no era un hombre malo. Solo pensé que quizá estaba atrapado en algo demasiado grande, demasiado oscuro, tanto que ni él mismo se reconocía ya.
y aunque el miedo me oprimía el pecho, aún quedaba en mí una chispa de esperanza, que todo fuera un malentendido, que existiera alguna razón para lo que estaba haciendo. Pero al bajar por la calle empedrada que conducía a mi casa y sentir el viento de Toledo silbando en mis oídos, comprendí que desde ese momento ya no habría más noches tranquilas. Madrid nos recibió con ese sol frío y polvoriento de finales de marzo. La ciudad siempre parece apresurada, incluso en silencio. Arantxa conducía, la vista fija al frente, el rostro sereno, pero yo sabía que en su mente estaba calculando cada paso. Yo iba a su lado, apretando mi gorra entre las manos, tratando de no decir algo de lo que luego me arrepintiera. El departamento de Darío estaba en Chamberí, en un edificio moderno, de color gris metálico, con ventanas que reflejaban la luz como si fueran de acero. El portero reconoció a Arantxa. Ella habló rápido, diciendo que veníamos a buscar unos papeles para el seguro de la casa. Él asintió sin hacer preguntas. Sabíamos que Darío estaba en la oficina a esa hora. Yo aún conservaba una llave de repuesto, la que Darío me dio 3 años atrás, cuando se mudó a Madrid. Por si acaso. Papá, me dijo entonces. Recordé aquella mañana. Él sonriendo al entregármela, y yo sin imaginar que ese pedazo de metal sería lo único que quedaría entre nosotros, un objeto tan pequeño, y ahora cargado con tanto miedo y culpa. Abrimos la puerta. Un olor a limpiador mezclado con metal frío me golpeó de inmediato. El apartamento estaba demasiado limpio, demasiado ordenado, sin rastro de vida real. No había fotos, ni libros fuera de lugar, ni una taza olvidada sobre la mesa. Todo dispuesto con precisión quirúrgica, como una vitrina. Arantxa fue directo al escritorio. Me indicó con un gesto que no tocara nada. Sobre la mesa había un montón de cartas sin abrir. Se puso los guantes y empezó a revisar sobre por sobre. Bancos, financieras, oficinas de cobro. Una carta se deslizó al suelo. La levanté, leí de reojo. Saldo negativo, 82.467 euros. La garganta se me cerró. Dios mío. Murmuré. Arantxa no dijo nada. Solo colocó otros documentos sobre la mesa, todos con números rojos. Está endeudado hasta el cuello, susurró. Y mira esto. Levantó una hoja con el encabezado Poder Notarial. Abajo, la firma. Martín Álvarez. Mi firma. La observé fijamente. Era idéntica, perfecta, salvo por un detalle. Yo jamás había firmado ese documento. Es falso, dije con voz temblorosa. Sí, asintió Arantxa. Y mal hecho, pero suficiente para engañar a quien no preste atención. Tu hijo sabe cómo funcionan estas cosas. Trabajaba en seguros. Conocía el aspecto legal. Sentí como si me golpearan en el pecho. No solo por el miedo, sino por la humillación. Un padre falsificado por su propio hijo. Me apoyé en la mesa, buscando aire. Arantxa abrió el primer cajón. Dentro había unas notas, tarjetas de visita y un frasco de vidrio pequeño, sin etiqueta, con un líquido transparente. Al lado, una hoja impresa desde Internet. Efectos de los sedantes en adultos mayores. Dosis y administración. El aire de la habitación se volvió pesado, casi irrespirable. Arantxa me miró. Sus ojos se oscurecieron. Martín, dijo con voz baja, tu hijo está planeando algo grave, y tiene los conocimientos para hacerlo parecer legal. Retrocedí, tropecé con una silla, incapaz de mirar otra vez ese frasco. En mi mente se cruzaron imágenes de Darío en todas las etapas de su vida. El niño riendo cuando le enseñé a andar en bicicleta, el joven graduado, el hombre que besó a su madre antes de mudarse a Madrid. Todo se superpuso, y luego se rompió como vidrio.
Arantxa puso su teléfono sobre la mesa y tomó varias fotos de los documentos. Habló casi en susurros, temerosa de romper el silencio. Las personas pueden caer por dinero, por desesperación. Pero esto, dijo, esto tiene algo más frío, más calculado. No es normal. Me senté, las manos temblorosas. Pensé en Isabel. Si estuviera viva, su corazón no lo soportaría. Siempre creyó que Darío era un buen muchacho. Solo necesita dirección, decía. Pero si viera ese frasco, sabría que no solo había perdido a su hijo, sino también la fe en nuestra propia sangre. Arantxa me tocó el hombro con suavidad. Aún no lo sabemos todo, pero debemos actuar con cuidado. Si lo enfrentamos ahora, podría ponerse violento o desaparecer. Tenemos que entender qué está buscando realmente. No respondí. Miré por la ventana, donde la luz de Madrid se reflejaba en los edificios de cristal. Me di cuenta entonces, este apartamento, tan limpio y perfecto, era un ataúd de la verdad. Y yo, el padre ingenuo, había entrado solo para ver cómo la humanidad de mi hijo quedaba enterrada allí, entre números rojos y el olor químico de un frasco sin nombre. Salimos de Madrid casi al mediodía. Guardé silencio durante todo el trayecto, observando por la ventana los campos resecos que se alejaban como si la película de mi vida se reprodujera al revés. Arantxa miraba al frente, con ese gesto contenido de quien piensa demasiado. Varias veces pareció querer hablar, pero no dijo nada. Al llegar a Toledo, mi teléfono vibró. Un mensaje de doña Mercedes. Apenas una docena de palabras, pero suficientes para congelarme la sangre. Martín, olía raro en tu cocina. Encontré algo conectado al gas. Lo leí en voz alta. Arantxa apretó el volante. Giró bruscamente el coche y tomó el camino de las afueras sin decir palabra. La casa apareció bajo el sol del mediodía, con su tejado rojo inmóvil, ajena a la tormenta que se acercaba. Mercedes nos esperaba en la puerta, pálida, las manos temblorosas. Me tomó del brazo. Entré porque olía muy fuerte, como gas, pero diferente. Miré detrás de la estufa. Entramos en la cocina. El olor penetrante, metálico, me obligó a cubrirme la nariz. La luz que entraba por la ventana iluminó el objeto que se escondía detrás de la estufa. Un dispositivo pequeño, cuadrado, conectado con un tubo delgado a la válvula del gas. En su pantalla digital parpadeaban los números 03.00. Arantxa se arrodilló para examinarlo. «Es un temporizador», dijo con voz ronca. «Parece programado para abrir la válvula a esa hora. Ya no escuché más. Todo empezó a girar. Me apoyé en la mesa para no caer. El zumbido en los oídos lo cubría todo. Las 3 de la mañana. La hora en que más profundamente duermo. Un reloj programado para abrir el gas. Una muerte limpia, silenciosa, sin heridas. ¿Cómo borrar un nombre de un documento? Vi los labios de Arantxa moverse, pero no entendí sus palabras hasta que me sacudió el hombro. «Tenemos que llamar a la policía, ahora mismo». Negué con la cabeza, aturdido. «No todavía. Martín», exclamó con voz ahogada. «Esto es un intento de asesinato». «Lo sé», respondí, respirando con dificultad. «Pero quiero saber por qué. ¿Por qué mi hijo haría esto?» Me senté sosteniendo la cabeza entre las manos. El olor a gas flotaba mezclado con el aroma viejo de la madera. La casa de mis padres, donde nací, se había convertido en una trampa mortal creada por mi propia sangre. De pronto recordé la voz de Isabel, consolando a Darío cuando era niño y temía la oscuridad. «No pasa nada, mi vida. Papá está aquí». Aquellas palabras ahora me atravesaban como un cuchillo. Arantxa se quitó los guantes de su bolso, cortó con cuidado el suministro de gas
y comenzó a fotografiar cada detalle del dispositivo. Sus manos no temblaban, pero el rostro se le había puesto pálido. Yo no podía apartar la vista del número parpadeante, 0300. Brillaba con una burla muda, una prueba que casi sonreía. Abrí la ventana para respirar, pero el aire exterior también pesaba. En mi cabeza resonó mi propia voz, la del video. Sí, hijo, estoy solo. 3 meses, cada noche, la misma frase. Le había confirmado que estaba solo, siempre a las 9:15. Y quizás a partir de esas respuestas, él había calculado la hora de mi final. Mercedes se sentó frente a mí, sus manos trémulas sobre las mías. Hijo, no puedo creer que él... ¿Por qué haría esto? Negué despacio. Quizá piensa que es lo correcto, o que debe hacerlo. Arantxa intervino, su tono aún sereno pero con los ojos encendidos. No hay excusa que valga, Martín. Si lo dejamos pasar, puede intentarlo otra vez, o algo peor. Esto no es un malentendido. Mira lo que encontramos en Madrid. Las deudas, tu firma falsificada, el frasco. Todo encaja. La miré y sentí en el pecho algo más que miedo. Culpa. Yo había enseñado a Darío que la vida, como la madera, siempre podía repararse. Bastaba con cambiar los clavos, lijar las grietas. Pero ahora comprendía que hay cosas que, una vez rotas, ya no se restauran. Me levanté y me acerqué a la estufa. El pequeño aparato seguía brillando, imperturbable, con su cifra marcada. Arantxa me puso una mano en el hombro. ¿Qué harás ahora?, preguntó en voz baja. Voy a averiguar la verdad, susurré sin mirarla. ¿Y si es lo que creo? No quiero que mi hijo acabe en la cárcel antes de saber por qué intentó matarme. Arantxa no respondió. La cocina se llenó de un silencio más pesado que el olor del gas que se disipaba. Y supe entonces que caminaba sobre una línea invisible entre ser padre y ser víctima. Bastaba un paso más, y ya no habría regreso posible. Arantxa actuó de inmediato a la mañana siguiente. Llamó a 2 viejos amigos. Uno era ingeniero químico en el laboratorio de la Guardia Civil. El otro, investigador en el área de finanzas. Ambos aceptaron ayudar con la condición de mantener todo en secreto. Yo permanecí en la cocina, las manos rodeando una taza de café frío, escuchando la voz de Arantxa mientras hablaba por teléfono. Sonaba tranquila, pero cada palabra cortaba el aire. Análisis, sustancias controladas, firma falsificada. Esas palabras resonaban en mi casa como cuchillos atravesando el silencio. Por la tarde regresó con la mirada más sombría que nunca. Ya tenemos los resultados, dijo mientras colocaba unos papeles sobre la mesa. Abrió su bolso y sacó un informe. El líquido del frasco contiene barbitúricos y derivados de fentanilo. En dosis pequeñas dormirías profundamente. En dosis altas, no despertarías más. Me quedé en silencio, los dedos tamborileando sobre la mesa como si buscaran el ritmo de mi respiración. Arantxa continuó. Y hay más. Mi contacto en la aseguradora encontró algo. Una póliza de vida contratada hace 4 meses, por 200.000 euros. El beneficiario único es Darío Álvarez. Firma, Martín Álvarez. Levanté la cabeza. ¿Mi firma? Ella asintió. Falsificada pero bien hecha. Lo suficiente para parecer auténtica. Tu hijo sabe cómo hacerlo, Martín. Trabajó en ese sector. Conoce los procesos, los controles. Me recosté en la silla. Sentí la sangre volverse densa, inmóvil. Ya no quedaban dudas, ni margen para fingir que todo era un malentendido. Darío, mi único hijo, había planeado matarme con cuidado, con método, con legalidad. Arantxa me observó bajando un poco la voz. No se trata solo de dinero. Hay algo más.
Nadie hace todo esto solo por una deuda. Negué lentamente. No lo sé. Tal vez no pueda entenderlo. El aire se volvió espeso. Sentía que las paredes, la madera y los ladrillos de la casa estaban escuchando, testigos involuntarios de algo que jamás debió pronunciarse. La misma casa que había oído las risas de Isabel y de Darío, ahora guardaba las palabras de un intento de asesinato. Cuando cayó la tarde, Arantxa recogió los documentos. Voy a quedarme aquí esta noche. Por si acaso. No me gusta la idea de que duerma solo. Pensé en decir que no, pero la imagen del contrato, con mi nombre impreso bajo la palabra asegurado, me dejó sin fuerzas para oponerme. A eso de las 9, el teléfono sonó. Puntual, como siempre. Miré a Arantxa. Ella asintió y me indicó que pusiera el altavoz. ¿Estás solo, papá? La voz de Darío sonó distinta, tensa, casi urgente. Tragué saliva, intentando mantener la calma. No. ¿Arantxa sigue aquí? Estamos revisando documentos. Hubo un silencio. Podía oír mi propio corazón. ¿Arantxa? Repitió él con la voz más baja, quebrada, distorsionada. Sí, respondí. Estamos hablando de la casa, de unos papeles que necesito firmar. Al otro lado, su respiración se aceleró. Luego solo 2 palabras. Vale, hablamos luego. El clic del teléfono cortó la conversación. Arantxa y yo nos miramos. ¿Te diste cuenta de su tono?, dijo ella frunciendo el ceño. No era preocupación, era frustración. Asentí, sintiendo cómo el miedo subía desde el estómago. Me levanté, corrí la cortina y miré hacia afuera. El cielo de Toledo estaba oscuro, y el viento agitaba los olivos. Entonces, unos faros iluminaron el patio, atravesando la noche. ¿Lo ves?, susurró Arantxa acercándose. El coche se detuvo frente al portón. Las luces se apagaron. Una figura descendió, alta, con los hombros tensos, moviéndose con una familiaridad que me partió el alma. «Está aquí», dije en voz baja, como un sonámbulo. «¿Pero por qué tan pronto?», murmuró Arantxa, sin apartar la vista del portón. No respondí. Sabía la razón. Aunque dolía reconocerla, mi mentira había alterado su plan. Escuché dentro de mi cabeza todas las llamadas anteriores. ¿Estás solo, papá? La pregunta repetida noche tras noche ya no era inocente. Era una señal. Una forma de confirmar que la casa estaba lista para mi muerte. El coche seguía inmóvil, el motor apagado. Nadie tocó la puerta. Solo el silencio, cada vez más espeso. Y yo, de pie en la sala, sintiendo que cada respiración pesaba como una prueba. Arantxa me puso la mano en el hombro. «No abras la puerta», susurró, pero yo no estaba seguro de querer esconderme más. Solo sabía una cosa. Aquella pequeña mentira. No estoy solo. Lo había cambiado todo. Había hecho tambalear el plan de mi hijo. Y ahora él estaba afuera, en la oscuridad, preparándose para hacer algo que ninguno de los dos podría olvidar jamás. El viento silbaba afuera, colándose por las rendijas de la ventana, cuando escuché un ruido en el patio trasero. La puerta de madera crujió suavemente. Luego pasos. Arantxa y yo nos miramos. Ella sacó su teléfono, marcó un número sin siquiera mirar. «Augusto», susurró con rapidez. «Está aquí. Mándalos ya». No alcancé a preguntar más cuando la cerradura giró lentamente. Un clic seco quebró el silencio. La puerta se abrió, y Darío entró. Se quedó quieto un segundo, observando la cocina. Su mirada se detuvo en mí. Tenía el rostro tenso, pálido, los ojos hundidos. En la mano derecha sostenía una pequeña bolsa. No sé cómo mi corazón aún tuvo la calma suficiente para seguir latiendo. «Papá», dijo con voz baja, deformada por la ansiedad.
No te asustes, traje algo para ti. Intenté sonar natural. ¿Qué haces aquí, hijo? No me dijiste que vendrías. Darío sonrió, pero esa sonrisa no alcanzó sus ojos. Se acercó a la mesa, abrió la bolsa y sacó un frasco nuevo, transparente, con unas cuantas pastillas blancas dentro. Lo colocó suavemente sobre la mesa. Son vitaminas, para tu presión, te ayudarán a dormir. Miré a Arantxa. Estaba en el pasillo, con el teléfono aún pegado a la oreja. Su voz era apenas un hilo. Ya están llegando. 3 minutos. Volví a mirar a Darío. Gracias, hijo, pero el médico me dijo que no cambie nada sin consultarlo. Frunció el ceño y dio un paso más. Estas son mejores. Me las recomendó un compañero del trabajo. Son naturales. No hace falta. Dije, retrocediendo un poco hasta topar con el mueble de la cocina. Destapó el frasco, volcó 2 pastillas en su mano y las dejó frente a mí. Tómalas ahora, papá. Así duermes tranquilo. En sus ojos vi una determinación helada, pero detrás de ella algo distinto. Miedo, como si ni él mismo entendiera lo que estaba haciendo. Hijo, murmuré forzando una sonrisa. Siéntate, hablemos. No, papá, respondió con voz dura. Es por tu bien. Las pastillas, pequeñas y blancas, rodaron lentamente sobre la madera. Mis manos temblaron. Ya no sentía miedo puro, sino una compasión inmensa, paralizante. Arantxa dio un paso al frente y levantó la voz, fingiendo hablar con alguien en la puerta. Sí, comandante, estamos aquí en la cocina. Darío giró la cabeza de golpe. ¿Quién está aquí, papá? Arantxa. Dije enseguida. Te lo dije. Está ayudándome con unos papeles. Él miró alrededor, tenso, como un animal acorralado. Cuando vio a Arantxa en el marco de la puerta, teléfono en mano, retrocedió. ¿Llamaste a la policía? No tuve tiempo de contestar. Desde la entrada se escucharon golpes fuertes. Policía Nacional, abra la puerta. Darío se quedó inmóvil. Las pastillas cayeron de su mano, rebotaron en el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué hiciste eso, papá? Preguntó con la voz quebrada. Di un paso hacia él, despacio. Porque tengo miedo, hijo. La puerta de la cocina se abrió de golpe. 2 agentes uniformados entraron, armas en el cinturón, atentos. Detrás de ellos venía un hombre de civil, Augusto, el amigo de Arantxa. Tranquilo, Darío, dijo con tono firme pero calmo. Nadie quiere hacerte daño. Darío temblaba, mirando en todas direcciones. De repente su voz cambió, más aguda, trémula. No entienden, él me lo ordenó. ¿Quién? Preguntó Augusto. El hombre de la esquina. Señaló la pared vacía, donde solo se proyectaba su sombra bajo la luz amarillenta. Él me lo ordenó. Dijo que si no lo hacía, vendría por mí. El silencio se volvió absoluto. Arantxa bajó la mano del teléfono y me miró, los labios sin voz. Otra pastilla cayó de la mano de Darío, rodando hasta mis pies. No hay nadie ahí, hijo, dije en un susurro, con lágrimas en los ojos. No hay ningún hombre en la esquina. Él miró a su alrededor, luego a mí, los ojos llenos de agua. No lo entiendes, papá. Él no se va. Augusto avanzó despacio y le hizo una seña a uno de los agentes para que tomara el frasco de la mesa. Darío no se resistió. Se quedó de pie, inmóvil con la mano todavía apuntando al rincón vacío donde la luz parpadeaba, proyectando formas que parecían encogerse. Quise abrazarlo, pero mis piernas no me respondieron. Dentro de mí, el dolor superó al miedo. Comprendí que lo que tenía delante ya no era Darío, el hijo que un día me llamó papá con inocencia, sino un hombre tomado por una oscuridad que lo gobernaba por dentro. Los agentes le leyeron sus derechos y le pusieron las esposas.
En ese instante, Darío levantó la vista y me miró por última vez. «No quería hacerte daño», dijo con voz que apenas era un sollozo. No respondí. Permanecí allí, en la cocina fría, viendo cómo los uniformados se llevaban a mi hijo, y el hombre de la esquina, del que hablaba, desapareció en el aire. O peor, siguió allí, escondido en algún rincón de su mente enferma. El pequeño tribunal de Toledo estaba lleno de una luz fría, con las paredes pintadas de blanco, y los bancos de madera tan pulidos que brillaban como si acabaran de ser encerados. El aire olía a café y a papeles viejos. Me senté entre la gente, con el sombrero viejo apretado entre las manos, sintiendo mi corazón latir despacio, pesado. Todos me habían dicho que solo era una audiencia preliminar, que la justicia decidiría lo necesario, pero para mí no era un juicio. Era el funeral de algo que había muerto entre mi hijo y yo. Arantxa estaba a mi lado, ordenando sus documentos con cuidado. No hablaba mucho. Solo ponía su mano sobre mi brazo cuando me veía temblar. Frente a nosotros, 2 policías custodiaban la entrada. En el centro de la sala, Darío, mi hijo, vestido con un uniforme gris de detenido, las muñecas esposadas, la mirada perdida. Creí que estaba preparado para ese momento, pero al verlo así, el pecho se me encogió. Lo había imaginado de 1000 maneras, en su graduación, en su boda, en una oficina iluminada. Nunca aquí, rodeado de madera fría y el sonido del mazo de un juez. Un psiquiatra se levantó y habló con voz serena. El paciente Darío Álvarez padece esquizofrenia paranoide. Fue diagnosticado hace años, pero abandonó la medicación tras su divorcio. Explicó los síntomas: delirios, alucinaciones auditivas, la pérdida de la frontera entre lo real y lo imaginario. En el momento de los hechos, su estado psicótico era agudo, no tenía control pleno sobre sus actos. Yo escuchaba, pero era como si las palabras rebotaran dentro de mi cabeza, sin encontrar sentido. Cada término, esquizofrenia, psicosis, tratamiento, caía en mis oídos como piedras. Recordé sus llamadas, siempre a la misma hora. Su voz preguntando, ¿estás solo, papá? Yo creí que era frialdad, cálculo, hasta crueldad. Ahora comprendía. Quizá estaba luchando contra esas voces, buscando un ancla en la realidad, y ese ancla era yo. El juez, un hombre de mediana edad con los ojos cansados, me miró y preguntó, «Señor Álvarez, ¿desea presentar cargos contra su hijo?» La pregunta cortó el aire como una cuchilla. Arantxa me miró. Su mirada era firme, pero compasiva. Me levanté con las piernas temblando y hablé con voz ronca y lenta. «No presento cargos, solo quiero que se cure». El silencio llenó la sala. Vi a algunos bajar la cabeza. Darío no me miró. Su vista seguía fija en un punto indeterminado entre los policías que lo custodiaban. El psiquiatra volvió a intervenir. El paciente requiere tratamiento psiquiátrico intensivo y supervisión médica continua. Recomiendo su internamiento en el Hospital de Segovia por un periodo mínimo de 3 años. El juez tomó nota, asintió y dictó la sentencia con voz grave y firme. El acusado Darío Álvarez se declara inimputable por razón de enfermedad mental. Se ordena su internamiento en el Hospital Psiquiátrico de Segovia para evaluación y tratamiento durante un periodo inicial de 3 años. El golpe del mazo resonó en toda la sala, seco y pesado. Sentí que ese sonido caía directamente sobre mi corazón. 2 policías se acercaron para llevarse a Darío. Lo miré por última vez antes de que se lo llevaran. Su rostro estaba sereno, sin ira, sin culpa, sin nada.
solo vacío. Como si el alma lo hubiera abandonado y el cuerpo siguiera obedeciendo órdenes ajenas. Cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, el clic del metal me atravesó. Era el mismo sonido que había escuchado tantas noches en la cerradura de mi casa. Esta vez supe que significaba un final verdadero. Darío pasó frente a mí, la cabeza levemente inclinada. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los míos. No vi odio, solo desconcierto, como si quisiera preguntarme, ¿qué ha pasado, papá? No supe qué responder. Las lágrimas simplemente cayeron, empapando mis manos arrugadas. Mientras lo conducían hacia la puerta metálica, oía a Arantxa murmurar a mi lado. «Hiciste lo correcto, Martín». Asentí, aunque no estaba seguro de creerlo. Solo sabía que, en el momento en que esa puerta se cerró tras él, mi mundo quedó en silencio. Un silencio espeso, como el que llega después de la tormenta, sin viento, sin ruido, solo los escombros de lo que una vez fue vida, esperando a que los vivos aprendan a caminar sobre ellos. Han pasado 6 meses desde aquel juicio. La primavera llegó despacio, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y las flores de almendro que blanqueaban el camino hacia el Hospital Psiquiátrico de Segovia. Aprendí a conducir largas distancias una vez por semana. No porque me gustara, sino porque era la única manera de ver a mi hijo. Cada viaje era igual. Me levantaba temprano, preparaba café, empaquetaba un poco de pan que doña Mercedes horneaba para mí y salía en silencio. El trayecto se convirtió en mi propio ritual. Cada kilómetro parecía acortar la distancia entre el pasado y el presente. Darío ha cambiado mucho. La primera vez que me permitieron verlo, apenas lo reconocí. Más delgado, la piel pálida, los ojos nublados por la medicación. Pero siempre, cuando entro a la sala, levanta la cabeza, y en su mirada, aún cansada, se asoma una chispa del niño que un día me preguntó por qué la madera huele a sol. Los médicos dicen que se está estabilizando, que empieza a distinguir lo real de lo imaginario. Me aconsejan hablar con naturalidad, no mencionar demasiado lo ocurrido. Asiento sin discutir. No necesito que me digan que a veces. El silencio también es una forma de amar. Empezamos a jugar ajedrez. Le enseñé desde el principio, como cuando tenía 10 años. El ajedrez es como la vida, le dije. Hay que pensar antes de mover. Sonrió por primera vez en muchos meses y respondió. Y a veces, aunque pienses, el otro ya ha decidido perderte. Aquella frase me dejó sin aliento. Cada visita dura 1 hora, pero dentro de ese tiempo siento que el reloj se detiene. Le cuento sobre el pequeño taller que volví a abrir, sobre cómo reparé la mesa vieja de su madre. Intento que todo suene liviano, cotidiano, como si no existieran grietas entre nosotros. Él escucha con atención. A veces pregunta algo, con voz cautelosa, pero sincera, y cada vez que me despido, se queda en la ventana, levantando la mano. Esa imagen me acompaña todo el camino de regreso. Por las noches al volver a mi casa en Toledo, la cocina ya no me da miedo. He cambiado las tuberías de gas, sustituido el viejo piso de madera y colgado un reloj nuevo. A las 9:15 su tic-tac sigue marcando. Pero ahora soy yo quien toma el teléfono. Ya no espero esa llamada. Soy quien la hace. Después de 2 tonos, su voz suena al otro lado. Suave, clara. ¿Papá? Soy yo, hijo. Solo quería saber si estás bien. Sí, papá. Todo bien. Hay una pausa breve. Sonrío y, medio en broma, medio en serio. Pregunto. ¿Estás solo, hijo? Escucho una risa ligera, transparente, que me llena el pecho. No, papá, estoy contigo. No digo nada más. Me quedo sentado, con el teléfono pegado al oído.
mirando por la ventana el jardín de olivos cubierto por la noche. Dentro de mí, algo se ablanda, cálido y sereno. La mentira que pronuncié aquella noche. No estoy solo. Me salvó la vida, pero la verdad que acepté después, que mi hijo no era un monstruo, sino un enfermo que necesitaba amor, salvó su alma. Y también la mía. Ahora, cada noche a las 9:15, vuelvo a llamar. No para verificar, no para confirmar quién está solo, solo para recordarnos que todavía nos tenemos, aunque el mundo tiemble a nuestro alrededor. Y cuando cuelgo, miro al techo y murmuro una frase que Isabel solía repetir. El amor verdadero no se rompe, solo se transforma. Y creo en eso, porque aunque la oscuridad haya pasado por esta casa, la luz siempre encuentra el camino de regreso. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.